Estimados cursantes, le doy la bienvenida al seminario de cromatografía. Ya que la enorme mayoría de los problemas analíticos reales comienzan con una compleja mezcla a partir de la cual es necesario aislar, identificar y cuantificar uno o más componentes, la pregunta por contestar puede ser de carácter cualitativo. ¿Cuál es el componente? O cuantitativo, ¿en qué cantidad se encuentra ese componente? Por ejemplo, en una planta procesadora de alimentos, recibe un embarque de plástico para empaquetar, el cual tiene un olor a humedad, que lo hace inadecuado para envolver alimentos. Las preguntas por responder son: ¿cuál es la causa de ese olor y cómo puede evitarse que se vuelva a presentar? El primer caso es aislar el componente de olor indeseado de la mezcla compleja de compuestos orgánicos volátiles que se evaporan del plástico. Para ello, este se calienta a 100 grados centígrados en un recipiente cerrado que tiene un tabique de goma a través del cual puede extraerse gas por medio de una jeringa. El gas se inyecta entonces en un cromatógrafo de gases, como los que veremos más adelante. De esta manera se puede aislar e identificar el olor a humedad que presenta solo en el caso de un compuesto que emerge a los 19 minutos. En experimentos posteriores se puede identificar que ese causante de olor es un dioxano. Es por eso que a partir de la cromatografía se puede emplear para identificar un componente a partir de una mezcla o inclusive podríamos cuantificar. La cromatografía agrupa a un conjunto importante de métodos analíticos que permiten separar, identificar y en la mayoría de los casos cuantificar componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas. En todas las separaciones cromatográficas, la muestra se desplaza con una fase móvil, que puede ser un gas o un líquido. Esta fase móvil pasa a través de una fase estacionaria con la que es inmiscible y que se fija a una columna o superficie sólida. Las dos fases se eligen de manera que los componentes de la muestra tengan distinta afinidad por ambas y por lo tanto se distribuyan de manera diferente entre ellas. Los componentes de la mezcla solo avanzan por el sistema cromatográfico con la fase móvil. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil. Por el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes se separan en bandas o zonas que pueden analizarse cualitativamente y cuantitativamente. En imagen le voy dejando 4 gráficos para mostrarles 4 tipos de cromatografías, como por ejemplo en la imagen superior izquierda es una cromatografía en columna. En la imagen superior derecha es una cromatografía gaseosa. En la imagen inferior izquierda una cromatografía en papel. Y en la imagen inferior derecha es una cromatografía líquida de alta performance o alta presión. Los métodos cromatográficos se clasifican según distintos criterios, como por ejemplo
en base al estado físico de la fase móvil y la fase estacionaria, o también puede ser en base a los procesos responsables de la separación, o en base de la forma en la que se ponen en contacto ambas fases. A continuación, les dejo una tabla en la cual pueden ver la clasificación de métodos cromatográficos. Teoría general de la cromatografía. Las deducciones se realizarán considerando la cromatografía por elusión, transporte de una especie a través de una columna por adición continua de fase móvil, tal como se muestra en la figura 1. En esta figura se puede ver en el margen superior unas columnas cromatográficas empacadas, es decir, unas columnas que son de vidrio, similar a lo que puede ser una bureta, que presentan una llave en el margen inferior, que están abiertas en la parte superior y que nosotros las podemos rellenar con distintos soportes o fase estacionaria, como por ejemplo puede ser sílica gel. En el gráfico se muestra el sembrado de una muestra compleja formado por dos sustancias, A y B. Cuando estas muestras están sembradas sobre esta fase estacionaria y se empieza a agregar la fase móvil de forma continua, según la afinidad que presenten las sustancias A y B, cuando se abre la llave de la columna, se van a ir separando según tenga mayor o menor afinidad por la fase estacionaria o la fase móvil, hasta poder separarse e individualizarse y poder extraerse o eluir de la columna en estado puro. En el gráfico inferior se presenta un cromatograma, que es un gráfico que representa la señal en función del tiempo y la intensidad del detector. Cada uno de los picos es una sustancia diferente, que en el caso de la elusión por columna se puede ver en el tiempo 3 la sustancia A, que es el pico mayor, y en el tiempo 4 la sustancia B, que es el pico menor. Ahora bien, vamos a definir algunos parámetros útiles en cromatografía. La eficacia de una columna cromatográfica para separar dos solutos depende en parte de las velocidades relativas con las que eluyan las dos especies. Esas velocidades están determinadas por las magnitudes de las constantes de equilibrio en función de las cuales las especies se distribuyen entre la fase estacionaria y la fase móvil. En cromatografía definimos la constante de distribución o coeficiente de distribución, simbolizado con la letra K, como la relación entre la concentración molar del soluto en la fase estacionaria y la concentración molar del soluto en la fase móvil. Definimos tiempo muerto, tiempo cero o TM como el tiempo necesario para que una especie no retenida en la fase estacionaria, puede ser la misma fase móvil, alcance al detector. La velocidad de migración de la especie no retenida coincide con la velocidad promedio del movimiento de las moléculas
de la fase móvil. El tiempo de retención, TR, es el tiempo que transcurre desde la inyección de las muestras hasta que el pico de concentración del analito alcanza el detector. El índice para la identificación de un compuesto, conocido el tiempo de retención del estándar, en la misma columna, en la fase estacionaria y con la misma programación de temperaturas, dados que al ser un parámetro relativo es en gran parte independiente de las variables de la columna, excepto de la temperatura y la naturaleza de la fase estacionaria y de la fase móvil. La forma gaussiana de una banda cromatográfica ideal se puede atribuir a la combinación aditiva de los movimientos aleatorios de las numerosas moléculas de soluto en la banda cromatográfica. Recordemos que la partícula eluye solamente mientras reside en la fase móvil. Cada molécula individual de soluto durante la migración experimenta miles de transferencia entre la fase móvil y la fase estacionaria. Ciertas partículas se desplazan con rapidez en virtud de su inclusión accidental en la fase móvil la mayor parte del tiempo. Otras pueden retrasarse debido a que casualmente se han incorporado a la fase estacionaria durante un tiempo mayor que el promedio. La consecuencia de estos procesos individuales aleatorios es una dispersión simétrica de las velocidades alrededor del valor medio. Cada una de estas transiciones entre la fase estacionaria y la fase móvil es lo que se conoce como platos teóricos. La anchura de la banda aumenta a medida que se mueve a través de la columna. Debido a que se dispone de más tiempo para que la dispersión tenga lugar. Por eso que la anchura de la banda está relacionada directamente con el tiempo de permanencia en la columna e inversamente con la velocidad de la fase móvil. La resolución de una columna constituye una medida cuantitativa de su capacidad para separar dos analitos. La expresión para su cálculo en función de parámetros del cromatograma son el tiempo de retención y el ancho del pico en la base, identificado como W, cual la resolución es igual el doble producto de la relación que existe entre el tiempo de retención de la segunda sustancia menos el tiempo de retención de la primera sustancia dividido la suma de los anchos de pico en la base. Una resolución de 1,5 permite una separación esencialmente completa de los dos componentes. Para una fase estacionaria dada, la resolución puede mejorarse alargando la columna, con lo cual aumentará el número de platos. Pero una consecuencia negativa de esto es el incremento del tiempo requerido para la separación. Bien, los tipos de cromatografía. Ya lo nombramos anteriormente, algunos tipos de cromatografías que pueden existir, como por ejemplo cromatografía en papel y en capa fina, cromatografía en columna, cromatografía gaseosa, cromatografía líquida de alta performance o de alta presión, que es el HPLC, y le podemos sumar además la cromatografía líquida de ultra presión o UPLC. Cromatografía en papel y en placa delgada. Seguramente ustedes, en lo largo de la cursada de la carrera, habrán desarrollado
ya esta técnica. La cromatografía en papel, seguramente, sin haber cursado alguna materia en particular que tenga esta técnica, lo podrán haber visto u observado cuando, por ejemplo, se moja un papel el cual está escrito con una tinta y esa tinta se corre. Básicamente, lo que nosotros representamos acá en papel es nuestra fase estacionaria y nuestra fase móvil vendría a ser, en el ejemplo de recién, el agua, ¿sí? Es una técnica muy antigua, muy sencilla, no por eso que se haya dejado de usar, y es muy valiosa y actualmente muy usada dependiendo la complejidad de los laboratorios o de las necesidades que se plantean día a día para las separaciones e identificaciones. Simplemente y a modo de recordarles, vamos a hablar un poco de cromatografía en papel. Recuerden que la placa a sembrar debe estar perfectamente limpia. La manipulación debe ser con guantes. Se debe apoyar en una superficie protegida, por ejemplo, arriba de otro papel. Los bordes deben estar perfectamente rectos y cortados a 90 grados. Esto es indispensable porque al ingresar a la cuba de corrida, si no está bien apoyada sobre la base o hay una leve inclinación, la fase móvil no correrá de forma pareja, ¿sí? Con lo cual vamos a tener errores después en el momento de la interpretación. Al papel se le grafica imaginariamente una línea en la base inferior aproximadamente a 5 o 7 milímetros de la base. Esta altura va a depender fundamentalmente del volumen y de la altura que tenga precisamente mi fase móvil en la cuba. Si la altura de mi fase móvil en la cuba es de 1 centímetro, mi punto de siembra o esta línea imaginaria tiene que estar por arriba de ese centímetro. Esto es para evitar, cuando yo coloque el papel dentro de la cuba, que no se ahoguen, entre comillas, ¿sí? Que no estén por debajo, porque si no, no van a difundir, sino que van a disolverse en mi fase móvil y van a quedar en la cuba. Una vez realizada esa línea imaginaria, ¿sí? Aproximadamente cada 5 o 7 milímetros desde esta línea se hacen puntos de siembra. Se puede sembrar con capilares, ¿sí? De vidrio, pequeñas porciones de la muestra intercalada con testigos para poder identificar más adelante de qué sustancia se trata. Se siembra pequeñas porciones repetidamente y entre sembrado y sembrado se deja secar para de esta manera poder concentrar la mayor cantidad de muestra de forma puntual. Una vez que están sembradas tanto las muestras como los estándares que yo decidí sembrar junto a mis muestras, vamos a introducirlo en una cuba de vidrio que puede ser ni más ni menos que un frasco con tapa al cual se le ha agregado la fase móvil adecuada para esa corrida y se ha dejado saturar con vapor ese espacio. Se coloca con mucho cuidado el soporte
que toque de forma homogénea la base y se empape de forma homogénea y en forma horizontal la línea de base y vaya ascendiendo hasta aproximadamente un par de centímetros de la línea superior o del margen superior. En este momento se retira el papel, se marca hasta dónde llegó el solvente, que ese es mi frente de corrida, y se puede observar cómo cómo aparecieron distintas manchas que corresponde a cada una de las sustancias presentes en la muestra. Se debe comparar no tan solo el color de la sustancia, sino que también se debe comparar el RF, es decir, la relación de frente de corrida para cada una de esas sustancias. Si mi muestra coincide con uno de los testigos, estamos entonces identificando a esa sustancia. En el caso que la sustancia que nosotros queremos correr, separar e identificar no sea visible al ojo humano, lo ideal es después revelar esa corrida por medio de sustancias o medios que ponen en evidencia a esas sustancias. Una de las formas es ver qué sucede bajo la luz fluorescente de distintas longitudes de onda para ver si aparecen o fluorecen manchas y ahí poder dibujarlas sobre un papel, poder marcar la forma de esa mancha aproximadamente en el centro, colocar un punto para ver después los RF y anotar los colores. Los colores, tanto de los testigos como de mis muestras, deberían coincidir aparte de los RF para ya ir orientándome a qué sustancia se trata. También existen sustancias reveladoras como medios ácidos o algunas mezclas de sustancias como es Dragendorf, el cual puede tener permanganato, en el cual se espraya la placa y de esa manera también las sustancias que anteriormente no la veíamos o las manchas que anteriormente no veíamos pueden revelar. Y nuevamente, mi sustancia de interés debe comportarse exactamente igual que el patrón, tanto en color como en RF. Cromatografía en columna. Ya dimos una pequeña introducción de lo que puede ser una cromatografía en columna. En imágenes se puede observar estas columnas de vidrio similares a lo que son las buretas, en el cual en el robinete inferior, aproximadamente a 1 centímetro de este, en el margen superior, tenemos un soporte denominado vidrio fritado, que no es ni más ni menos que un colador, por así decirlo, de vidrio, en el cual tiene unos poros muy pequeños, por el cual evita la salida del relleno de esa columna, pero sí facilita la elusión de la fase móvil. En imagen se puede ver también en un soporte universal dos columnas de cromatografía rellenas con la misma fase estacionaria, en este caso sílica gel, las cuales presentan el mismo diámetro y la misma longitud.
De esta manera, en una de las columnas, nosotros podemos sembrar a las muestras y en la otra los testigos. En este caso en particular, tenemos colorantes de puflito. Se agregaron las muestras de colorantes de puflito luego de una extracción y maceración de los mismos a una de las columnas en estado de mezcla de todos los colores de las muestras de puflito. Y en la otra columna se agregó directamente los estándares de esos colorantes de los cuales sospechábamos podrían estar presentes en la muestra. Una vez que se sembró la muestra, se va agregando mililitro a mililitro la fase móvil. En este caso, fue de cloruro de sodio al 50%. Se abre el robinete y se sigue agregando fase móvil a medida que va descendiendo. Como observación importante, en ningún momento de la corrida la columna debe secarse. Constantemente se debe agregar fase móvil para que ésta no pierda su particularidad de poder separar la sustancia de interés. Como en este caso eran colorantes visibles al ojo humano, se podía ver cómo se iban separando dependiendo la afinidad que tenían estas sustancias por la fase móvil y la fase estacionaria. Esto continúa así hasta que van eluyendo gota a gota en las fracciones que se pueden recolectar en vasos de precipitado para obtener a cada colorante en estado puro. Y a su vez se puede ir identificando a qué colorante se trata según cómo va corriendo su estándar en la columna paralela a las muestras. Por otro lado, si es necesario, es decir, si alguno de las sustancias no eluyen con esta fase móvil de cloruro de sodio al 50%, se puede ir haciendo diluciones de esta fase móvil. Por ejemplo, al 25%, luego al 12,5% y así sucesivamente, hasta que veamos la elusión completa. Por otro lado, el relleno de esas columnas también puede ser recuperado. Se puede limpiar o lavar con la fase móvil hasta que veamos que quede completamente sin color de nuestras muestras que hayan corrido. Un caso en particular puede ser sustancias invisibles al ojo humano y que nosotros querramos separar e identificar. Para ello, lo que se puede hacer es ir recolectando en tubos fracciones, por ejemplo, de 1 mililitro. Entonces, hay que estar a la par de la columna e ir identificando los tubos para ver los mililitros que fueron recolectados en forma consecutiva. A cada una de estas fracciones luego se lo puede llevar a un espectro con la longitud de onda adecuada a la sustancia que nosotros queremos identificar y podemos ir viendo en qué fracción a esa longitud de onda, la señal comienza a aumentar. Y podemos graficar, si se quiere, en qué tubo,
comienza a aumentar esa concentración hasta tener un tubo en el cual tenemos una concentración máxima y luego empieza a disminuir. Con esto podemos suponer que a partir de los 17 minutos, por ejemplo, comienza a extraerse esa sustancia que termina a los 23 mililitros. No sé si dije 17 minutos o 17 mililitros. Eh, Hablando en volumen, entonces a partir de los 17 mililitros hasta los 22, 23 mililitros. Entonces, para las próximas experiencias, directamente recolectamos esos mililitros que nos interesan particularmente. Y de esta manera tenemos la sustancia separada que después podemos evaporar la fase móvil y la tenemos pura. La cromatografía líquida de alta resolución, HPLC por sus siglas en inglés, High Performance Liquid Chromatography, es una técnica separativa muy importante, ya que la mayoría de los compuestos no son lo suficientemente volátiles como para que se pueda aplicar la cromatografía de gases. Además, al presentar volúmenes fijos de inyección determinados por el bucle, la técnica tiene mejores índices de precisión y exactitud en la inyección que en cromatografía gaseosa. En esta técnica, la fase móvil es un líquido al que se le aplica una presión elevada para forzarlo a que pase a través de una columna que contiene partículas muy finas, consiguiéndose así separaciones de gran resolución. El gran poder de la cromatografía líquida reside en la combinación de un amplio intervalo de posibles propiedades para la fase móvil, junto con la elección de numerosos tipos de fase estacionarias, significativamente diferentes, así como una amplia variedad de detectores. Otras razones de la popularidad de esta técnica son su elevada sensibilidad, fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la separación de especies no volátiles o termolábiles y sobre todo su gran aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la industria, como por ejemplo aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, fármacos, plaguicidas, entre otros. El tiempo de retención estará determinado por la interacción de los analitos con la fase estacionaria y la fase móvil, es decir, la partición entre ambas fases. En la imagen se representa las cuatro interacciones más comunes: adsorción, partición líquido-líquido, intercambio iónico y exclusión por tamaño. Los puntos rojos y verde representan distintos solutos. Los diferentes tipos de cromatografía líquida se pueden clasificar atendiendo al tipo de interacción que se produce entre la fase estacionaria y el soluto. Algunas de las fases estacionarias se diseñan para que interaccionen con grupos químicos específicos. La cromatografía en la que la fase estacionaria presenta puntos activos para determinados grupos se denomina de afinidad. La más difundida es la cromatografía en fase reversa, de sus siglas en inglés reverse phase. En este caso, la fase estacionaria es menos polar que la fase móvil. Se usan fundamentalmente dos tipos de fases estacionarias, basadas en los grupos orgánicos, de 8 átomos de carbono y de 18 átomos de carbono. De ellos, la cadena de 18 átomos de carbono, el grupo octadecilo, es la más común. Los grupos orgánicos ligados producen un efecto similar al que tendría una capa extremadamente fina
de disolvente orgánico sobre la superficie de las partículas de sílice del soporte. De esta manera, la distribución de los solutos entre las películas superficial y fase móvil se parece más a una extracción líquido-líquido. Cuanto más larga es la cadena carbonada, la capa ligada se vuelve más orgánica e interacciona con más fuerza con los solutos que se disuelven en fases orgánicas. La cromatografía en fase reversa es relativamente popular, ya que los picos tienden a ser agudos y simétricos. Entraremos a describir ahora cada uno de los componentes de un equipo de HPLC, comenzando por el reservorio o depósito que contiene los eluyentes o la fase móvil. Estos son reservorios de vidrio, ¿sí?, en la cual se encuentra esta fase móvil, un líquido que puede ser desde agua o algún otro solvente orgánico. Los más utilizados son el metanol, el aceto de nitrilo, pueden ser algún buffer. Antiguamente los equipos de HPLC tenían la capacidad de un solo reservorio. Entonces esa fase móvil ya debía estar preparada en las proporciones de corrida. Por ejemplo, una fase móvil puede ser 50% de agua, 50% de metanol, o 35% de metanol, 65% de acetonitrilo. Entonces se debía preparar, filtrar, ya vamos a ver las características que deben tener esta fase móvil, y a su vez desgasificar para recién incorporarse al equipo. Los equipos más modernos admiten hasta 4 reservorios, son cuaternarios, en el cual yo puedo tener distintos solventes en cada uno, y por medio de la computadora puedo ir haciendo programación de, de proporciones de cada uno de estos solventes. Es decir, le puedo decir que inicie 100% en agua y después de 10 minutos empiece 50% de agua y 50% de metanol, por ejemplo. Los equipos antiguos debían desgasificarse esta fase móvil, es decir, que no debían contener gas en su interior porque eso afectaba la línea de base, con lo cual los equipos modernos ya tienen desgasificadores in situ. Los disolventes usados deben tener un alto grado de pureza, deben ser grado HPLC. Si ustedes observan las etiquetas de los solventes, algunos dicen para análisis u otros dicen calidad HPLC. Los de HPLC, por supuesto que son más caros, porque están garantizados para el uso de estos equipos. Las disoluciones atraviesan primero un filtro y luego el desgasificador que yo les comentaba para evitar la formación de burbujas en la bomba o en el detector que afectan esta línea de base del cromatograma. Por otro lado, el equipo posee un sistema de bombeo que impulsa la fase móvil por la columna. Los requisitos para un sistema de bombeo en el HPLC son rigurosos e incluyen la generación de presiones por encima de 6000 psi, un flujo libre de pulsaciones, un intervalo de caudales de 0,1 a 10 mililitros por minuto, y componentes resistentes a la corrosión. Aproximadamente el 90% de los equipos de HPLC comerciales utilizan una bomba recíproca. Las bombas consisten por lo general en una pequeña cámara en la que la fase móvil es
impedida por el movimiento de vaivén de un pistón accionado por un motor de arrastre. Dos válvulas controlan el flujo de la fase móvil hacia adentro y hacia afuera del cilindro. La fase móvil está en contacto directo con el pistón. Estas bombas tienen la desventaja de que producen un flujo pulsado que se ha de amortiguar dado que su presencia se manifiesta como un ruido en la línea de base del cromatograma. Entre las ventajas se puede citar su pequeño volumen interno, es de 35 a 400 microlitros. Sus altas presiones de salida por encima de los 10.000 psi, su fácil adaptación a la elusión con gradiente y sus caudales constantes son prácticamente independientes de la contrapresión de la columna y de la viscosidad de la fase móvil. Un factor limitante en la precisión de las medidas en HPLC es la reproducibilidad con la que se puede introducir la muestra en la columna. Se ha de poder introducir la muestra sin despresurizar la columna. Para eso tenemos los inyectores. El sistema de inyección más ampliamente utilizado para la introducción de la muestra utiliza válvulas de inyección que constan de bucles cargados con la solución a analizar, como se aprecia en las figuras más adelante. Este dispositivo es una parte integrada del equipo, pero se pueden intercambiar bucles de diferentes capacidad a fin de permitir la elección de tamaños de muestra desde 5 a 500 microlitros. Con bucles de este tipo se puede introducir la muestra a presiones de hasta 7000 psi, con una precisión relativa de unas décimas por ciento. En algunas ocasiones, para aumentar la vida útil de la columna analítica, protegiéndola de contaminación, se coloca además una precolumna, que elimina no solo la materia en suspensión y los contaminantes de la fase móvil, sino también componentes de la muestra que se podrían unir irreversiblemente a la fase estacionaria. Cuando la precolumna se contamina, se la vacía y se rellena o se cambia por otra nueva del mismo tipo. Así, la precolumna se sacrifica para proteger a la columna analítica, que es más cara. Las columnas analíticas para cromatografía líquida están formadas por un cilindro de acero inoxidable que contiene fase estacionaria en su interior. Tiene una longitud entre 10 y 30 centímetros y son comúnmente rectas. El diámetro interior es a menudo de 4 a 10 milímetros. Los tamaños de las partículas de los rellenos más comunes son de 5 o 10 micrómetros. Las partículas del relleno se recubren muchas veces con películas orgánicas que se unen química o físicamente a la superficie. Este tipo de columna tiene una eficiencia del orden de 10.000 platos por metro. Un equipo de HPLC es una herramienta muy valiosa en lo que es separación de sustancias de métodos analíticos. El corazón del equipo, aunque no lo crean, es la columna. La columna es un consumible, es una parte del equipo que se reemplaza según las necesidades de análisis, ya que si bien es cierto hemos presentado las columnas C8 y C18, también existen otras columnas de intercambio iónico, de columnas amino, dependiendo la sustancia de interés que nosotros querramos separar. Así que la columna
es básicamente lo que más debe uno proteger, ya que si se daña el relleno, ya sea por partículas sólidas que pueda traer el solvente o la fase móvil, o por microorganismos que también se pueden generar en estos reservorios, como por ejemplo los que contienen agua, ya que en el agua o en los búferes se crían microorganismos u hongos, los cuales después al ser sometidos a alta presión por la bomba a través de la columna, puede dañar el relleno. Por ello, que la calidad de solvente debe ser HPLC, o en su contrario, solventes de alta calidad y a su vez filtrados, como veremos más adelante. Las cañerías, desde los reservorios hasta la bomba, son todas de teflón, material plástico, transparente, en la cual se puede llegar a ver burbujas de aire o partículas, a lo mejor considerables de tamaño, y a partir de la bomba en adelante son todos cañerías de acero inoxidable. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Las cañerías de teflón, en un primer momento, es porque en esa instancia no hay tanta presión como si lo hay a partir de la bomba y por eso son todas de acero inoxidable. Por otro lado, cañerías de teflón, como dijimos, también puede criar microorganismos, especialmente en las cañerías que estuvieron utilizándose con agua o con buffer. Es por ello que se recomienda una vez a la semana o cada 10 días purgar o limpiar las vías desde el reservorio hasta la bomba por medio de un botón de purga. A su vez, yo recomiendo particularmente cuando se utilice como fase móvil agua, el reservorio que contenga esa agua, agregarle metanol en un 10%. Esto por lo menos va a ayudar a evitar el crecimiento de microorganismos. En el caso particular del gráfico que presentamos, vamos a ir describiendo cada uno de los componentes o módulos que pueden presentarse en el equipo de HPLC. Vamos a describir entonces cada uno de los que ya están presentes y vamos a ir diciendo cuáles pueden ser indispensables y cuáles no. En este caso, entonces, en la parte inferior izquierda tenemos los reservorios, en este caso 4, con lo cual podemos tener las vías A, B, C y D, cada uno con un solvente o fase móvil. Tenemos a su vez la bomba, esta es una bomba cuaternaria, en la cual puede ir tomando de estos 4 botellones e ir proporcionando cada uno de ellos según las indicaciones del operador para crear la fase móvil que va a ir a la columna. Tenemos un muestreador automático, que en este caso es un robot en el cual está comandado por la computadora, con lo cual nos evita estar inyectando cada una de las muestras, ya que se hace una secuencia de inyección entre las muestras y los testigos y blanco, y la computadora le va dando la orden para ir inyectando una a una, luego de que van terminando cada corrida. A continuación, tenemos la columna del HPLC y fíjense ustedes que esta está incorporada en un horno. ¿Esto por qué es? Porque
con la temperatura se pueden modificar los tiempos de retención. Si nosotros colocamos este equipo a trabajar a las 5 de la tarde en un clima muy cálido, como puede ser en Jujuy o en Salta, y el equipo va a trabajar durante toda la noche, la temperatura, por la amplitud térmica que tenemos aquí en el norte, es tan grande que la temperatura desciende muchísimo durante la noche o madrugada. Para evitar estos cambios de temperatura y de tiempos de retención, lo que nosotros le agregamos es un horno a la columna. Fíjense que de la columna va hacia un detector. Existen distintos tipos de detectores según las necesidades, ¿sí? Desde un UV, un arreglo de diodo, fluorescencia, difracción de rayos X, en el cual se va a poder evidenciar por un cambio de la señal la presencia de esa sustancia. Y ese cambio de señal se traduce del detector hacia la computadora en picos que van formando los cromatogramas donde cada una de las sustancias sale con su tiempo de retención específico para cada uno de los sistemas de HPLC según las condiciones de corrida, desde fase móvil, temperatura o flujo de la fase móvil. Y al final, acá también tenemos un colector de fracciones. Es decir, después del detector podemos desechar lo que va saliendo o podemos decirle que en determinado tiempo vaya juntando lo que va saliendo, ya que podríamos recolectar la sustancia lo más pura posible. Después la fase móvil se puede evaporar y de esa manera tenemos nuestro analito de interés puro. Como lo veníamos anticipando, la fase móvil debe ser de una calidad apta para ser introducida en el equipo. Es por ello que estos solventes deben ser filtrados para eliminar toda partícula sólida que pueda estar en suspensión. En imagen, ustedes tienen en el margen izquierdo un equipo de filtrado de solventes para HPLC. Este equipo consta de tres partes. Descrito de arriba hacia abajo tienen un embudo, un cuello y una botella. Esa pinza que se ve de color azul es simplemente para sujetar desde el embudo hacia el cuello, ya que allí se coloca el filtro o la membrana filtrante. Esto se puede ver en detalle en la imagen central superior, en el cual se ve el embudo, la membrana, tiene este cuello que presenta ese vidrio fritado que yo les comentaba, que es como un colador, tiene un tapón de goma o puede ser rosca, y abajo la botella. En ese cuello que aparece, puede ser en la botella o en el adaptador, se conecta una bomba de vacío para poder acelerar el proceso de filtrado. Les doy a modo de ejemplo, simplemente la imagen central inferior, se ven los discos de acetato que tienen una característica dada en cuanto a sus poros según las necesidades del operador. Y vienen de distintos diámetros. Vienen algunas que son para filtrar solventes y otras para filtrar muestras, porque de nada sirve que filtremos los solventes si las muestras no fueron filtradas. Las muestras en estado líquido, disueltas en lo posible en la misma fase móvil que se va a inyectar en la corrida, pueden ser filtradas por estos dispositivos.
presentados en los gráficos de la derecha. En la parte superior es una pieza de acero inoxidable que ustedes ahí a simple vista parecieran que es una sola pieza, pero si aflojan en el sistema de contrarrosca, pueden desarmar esa pieza y encontrarse con una serie de soportes metálicos y de teflón, el cual contienen también una membrana filtrante descartable de las mismas características que fueron presentadas para el filtrado de solventes. Este dispositivo se arma para cada muestra y se lava entre muestra y muestra. Las membranas son descartables y a su vez les presento estos trompitos, les llamo yo, que son comerciales, ya es un sistema cerrado, son descartables, en el cual se puede filtrar directamente las muestras e ir desechando los trompitos. Las muestras son colocadas en jeringa y la jeringa, el cuello de la jeringa se adapta perfectamente a estos sistemas de filtración, ya sean los comerciales, que son descartables, o el sistema de acero inoxidable. Realizando presión adecuada, va goteando la muestra ya filtrada que es depositada en los viales de 2 mililitros que son aptos para los equipos de HPLC. A continuación, les presento un esquema de un equipo de HPLC, en el cual, si ustedes siguen las flechas desde el margen superior izquierdo, donde dice fuente de helio regulada, se puede ver el flujo tanto del gas helio como de la fase móvil. Yo les comentaba que los solventes deben ser puros, sin contener partículas sólidas o gas disuelto. Los equipos actualmente presentan un desgasificador in situ, pero en el esquema que les estoy presentando no tienen ese desgasificador. Es por eso que uno de los buzos que presenta cada uno de los reservorios con disolvente le ingresa para burbujear en la fase móvil helio. Recuerden que el helio es un gas inerte, no reacciona con la fase móvil. Lo único que ayuda es a disolver los gases para sacarlo al espacio volátil y de esa manera poder eliminarlo. El segundo buzo que presentan los frascos, ¿sí?, son las flechas que se dirigen hacia abajo, es el que lleva a la fase móvil. Fíjense que eso están direccionados hacia una válvula de mezclas de disolventes. Como por ejemplo, yo puedo trabajar con una fase móvil que sea agua metanol 50% de cada uno de los solventes y utilizo solamente dos botellones, a uno le coloco agua, al otro le coloco metanol y la válvula de mezclas de disolvente va a tomar de la vía A que tiene agua un 50% y de la vía B otro 50% de la que tiene metanol, las va a mezclar y de ahí en más continúa una sola vía. Generalmente el flujo de trabajo es de 1 mililitro por minuto. Puede ser desde 0,8, 0,7 hasta inclusive 1,2. No se trabaja con mayor flujo en HPLC. Fíjense, continuando las flechas, que va hacia una bomba. Esta es la bomba que presenta los pistones para ir succionando la fase móvil y va a pasar por este amortiguador de pulsaciones, ya que los pistones van a alterar la línea de base, tiene este amortiguador. Tenemos una válvula de drenaje, de la cual yo le comentaba
que yo puedo abrir esta válvula de drenaje por medio de esta jeringa para cebar o purgar y desechar todo el líquido que está desde el reservorio hasta esta válvula. Esto se hace, como yo les decía, para eliminar posibles burbujas de aire o residuo sólido que haya quedado o algún microorganismo que se haya formado en las cañerías. A partir de ahí, continúa la cañería, son de acero inoxidable en esta etapa, por un filtro. Este filtro está simplemente para resguardar a la columna. Muchas veces se tapa, es un filtro de acero inoxidable que cuando se tapa no queda otra que desarmar y sonicar o lavar por medio de ultrasonido con ácido nítrico al 50%. Una vez que está limpio se puede armar el sistema y continúa por traducción de expresión. Fíjense que tiene una válvula de inyección, en el caso este es un equipo de inyección manual, para continuar en la columna y en el detector que nosotros hayamos podido adquirir, según las necesidades de análisis o según nuestra situación económica. Los esquemas que presento a continuación, si bien es cierto que el esquema inferior es lo mismo que está representado en el esquema superior, me gusta ambos para poder imaginar lo que sucede cuando uno carga la muestra y después la inyecta. Esto es lo que sucede tanto en el muestreador automático, como una inyección automática, como así también en una inyección manual. Veamos primero el gráfico superior. En la imagen de la izquierda tenemos carga de muestra. Fíjense que tienen la jeringa, que tiene la muestra, se continúa hacia el rulo o bucle, ¿sí? Y yo coloco en la jeringa un volumen superior al volumen del bucle. Ese bucle es también un consumible que yo puedo cambiar, por ejemplo, de 500 microlitros, 200 microlitros. Yo en la jeringa voy a cargar, por ejemplo, 2 mililitros de muestra o 1 mililitro de muestra, inyecto y voy a asegurarme que ese bucle quede completamente lleno con mi muestra, ¿sí? Y el sobrante va hacia un desecho que en este caso dice salida. Por otro lado, vemos que la fase móvil que viene desde la bomba ingresa y pasa a la columna. O sea, que la fase móvil en ese instante no tiene contacto con la muestra. Cuando ya estamos en condiciones para poder inyectar, subimos la palanca y al subir la palanca, fíjense lo que sucede. La fase móvil que venía desde la bomba pasa por el bucle, arrastra con la muestra y es inyectado en la columna. Se lo puede ver en colores en los gráficos inferiores. En el de la izquierda, que tenemos posición de carga, fíjense cómo tenemos en azul la fase móvil desde la columna, desde la bomba hacia la columna y cargada de muestra hasta el desecho, en el gráfico izquierdo. En el gráfico derecho, cuando ponemos la posición de inyectar, se pone en contacto lo que viene desde la bomba con el loop o bucle y pasa directamente hacia la columna. Es un esquema muy sencillo, pero por ahí dimensionamos con esto lo que sucede en la inyección. Teniendo en cuenta la selección de la fase móvil correcta, la consideración principal al elegir un sistema de solventes
es seleccionar uno que separe adecuadamente los analitos de interés. Además de la calidad en la separación, la fase móvil debe cumplir los siguientes requisitos. No ser reactivo, es decir, que no altere la columna ni sus características, que no reaccione con el relleno, no debe reaccionar con el acero inoxidable, no debe reaccionar con las cañerías, no debe reaccionar con la muestra, ¿sí? Debe ser compatible con el detector. El detector nosotros lo vamos a elegir en función de la muestra que queremos separar y de la sustancia que queremos identificar. Pero si utilizamos un solvente que me enmascare, porque a lo mejor es detectable por ese detector, entonces no voy a estar viendo la muestra. Los solventes en lo posible deben ser invisibles al detector. Debe disolver la muestra. Yo les comentaba que las muestras deben estar disueltas en lo posible en la misma fase móvil que se va a realizar la corrida. Deben tener una viscosidad baja, porque de por sí estamos trabajando a altas presiones, y si le sumamos una viscosidad elevada de la fase móvil, vamos a tener problemas en las presiones máximas del sistema. Me olvidé de comentarles que los HPLC tienen un sistema de alarmas tanto bajas como altas. ¿Cuándo se activan? Bajas, por ejemplo, si hay alguna cañería que esté floja, las tuercas o las conexiones entre las cañerías y las columnas. Entonces, de esa manera yo estoy perdiendo solvente, fase móvil, muestra y va a sonar una alarma. Y también para una presión elevada que se puede dar en el caso de que se taponen algunas cañerías, los filtros, la columna, también va a sonar esa alarma. Es por ello que yo recomiendo que lleven las presiones históricas para los determinados solventes o mezclas de fase móvil. Por ejemplo, que el agua metanol al 50% a un flujo de 1 mililitro por minuto en mi sistema de HPLC tiene normalmente 1400 psi. Yo sé que debería rondar siempre que lo prenda en las mismas condiciones, aproximadamente en esa presión. Si baja o aumenta, me debe llamar la atención para ver qué es lo que está pasando. Por otro lado, debe permitir la fase móvil la recuperación fácil de la muestra si es necesario. Es decir, si nosotros a la muestra después la queremos en estado sólido, deberíamos poder evaporar esa fase móvil y esos solventes deberían tener entonces un punto de evaporación bajo. Ser de pureza elevada y no tóxico, lo que veníamos hablando con respecto a la pureza, y tóxico para que nosotros no estemos expuestos. Se está tratando de ir reemplazando todas las sustancias cancerígenas o que tengan algún problema de toxicidad, por ejemplo en las vías respiratorias, por otros solventes que cumplan las mismas condiciones, pero evitando estas características. Y por último, deben ser comercialmente disponibles y a un precio razonable, para abaratar costos, por supuesto. En esta filimina les voy a presentar dos términos que deben incorporarse en su lenguaje cada vez que se hable de cromatografía líquida. Y es el caso de los términos isocrática y en gradiente. Yo les explicaba que con los HPLC modernos podemos ir cambiando las proporciones de la fase móvil, es decir, que podemos arrancar en una fase móvil 100% de agua
y en determinado tiempo ir cambiando esa proporción, aumentando otro solvente, como por ejemplo acetonitrilo, y en un determinado tiempo bajar el acetonitrilo para que nuevamente aumente el agua, ¿sí? Es un ejemplo. O isocrática, en el cual mantengo del principio a fin de la corrida mis características de la proporción de los solventes de la fase móvil. Por ejemplo, agua, acetonitrilo, 50%. Aquí ustedes ven en los dibujos dos cromatogramas que es de la misma mezcla de sustancia y los cromatogramas lo distintos que son. Fíjense que en la elusión isocrática muchos picos están solapados, no hay una buena resolución de esta cromatografía, con lo cual yo no puedo identificar dónde empieza un pico y dónde termina, para poder después cuantificar cada una de estas sustancias. Fíjense que la corrida demoró 30 minutos. Si yo cambio la proporción y la convierto en gradiente, tengo el gráfico de la izquierda, y fíjense cómo logré separar todos los picos e inclusive en un tiempo mucho menor. Más adelante vamos a ver otro ejemplo del mismo caso de isocrática e en gradiente. Simplemente a modo de ejemplo, les muestro en esta filimina un caso práctico, en el cual se realiza un análisis con gradiente. Es especial para la resolución de mezclas complejas, porque disminuimos el tiempo de análisis, aumenta la variación de la presión del sistema, con lo cual tenemos inestabilidad de la línea de base, y la vida útil de la columna es limitada. En este caso, fíjense en el gráfico superior derecho, se puede ver las características de la corrida cromatográfica. Una columna C18 de 5 micrómetros de partícula, de un diámetro de 4.6 milímetros por una longitud de 150 milímetros, y ahí están inclusive hasta la marca comercial. La fase móvil, tengo una botella identificada como A que contiene acetonitrilo agua en una proporción 80-20, y en la botella B tengo acetonitrilo. Como lo vamos a hacer en gradiente, puedo ir variando un valor a la vez. Por ejemplo, acá en este caso tenemos que inicia en el tiempo cero con 0% de B, o sea que es 100% de A. Al minuto 4 mantiene estas características, es decir, que continúe 100% de A y 0% de B. Y a partir del minuto 4 hasta el minuto 20 cambia la proporción para ir disminuyendo A y aumentar B hasta un 100%. Todos estos cambios lo va a hacer con un flujo de 1,5 mililitros por minuto en un detector UV con una longitud de onda de 254 nanómetros. Lo que recién estuvimos haciendo de cambios de proporción lo podemos ver en línea rosa en el cromatograma inferior derecho. Pueden ver
Entonces, que de 0 a 4 la línea es horizontal y ahí estamos esquematizando lo que sucede con un 100% de A. Fíjense que en el eje de la izquierda tenemos el porcentaje de B en naranja, con lo cual a partir del minuto 4 empieza a aumentar la proporción de B y al disminuir de A para llegar a un 100% de B. Y ahí pueden ver cómo estos 17 componentes en menos de 20 minutos se pudieron resolver. Vamos a ver en esta filimina, a modo de ejemplo, lo que sería el detector de arreglo de diodos, uno de los detectores utilizado en HPLC. Ya les nombré yo que puede ser como un detector UV, con la diferencia que puede haber un rango de longitudes de onda en el cual el detector puede ir chequeando, barriendo o mirando, si se quiere, de manera simultánea, desde 190 nanómetros a 950 nanómetros. De esta manera, podemos obtener gráficos como se muestran en la imagen superior derecha, en el cual se suma un eje más al cromatograma que siempre teníamos. Un cromatograma tiene en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y tienes la intensidad de la señal. En este caso, se suma un eje más, que es el que va hacia atrás, en el que se representa la longitud de onda o el rango de longitud de onda seteado al momento del análisis. Esto es muy valioso al momento del análisis, ya que muchas sustancias pueden ser identificadas por medio de una biblioteca que vienen en soportes bibliográficos, en el cual se pueden identificar los máximos y mínimos de absorbancia de cada una de esas sustancias. Por otro lado, también les presento un cromatograma en el cual tienen infinita cantidad de información, como así también de herramientas. Como pueden ver, el cromatograma presenta por cada uno de los colores una concentración distinta, por ejemplo, de los testigos. Entonces podemos superponer todas las corridas y podemos ir viendo cómo va aumentando o disminuyendo las áreas. A su vez, nos identifica ya los tiempos de retención, el área bajo el pico o inclusive hasta la sustancia cuando ya tenemos esta función incorporada para nuestra corrida cromatográfica en las mismas condiciones. Imagínense que antiguamente estos cromatogramas se dibujaban por un pirograbador, es decir, un lápiz metálico que iba quemando la superficie de un papel y de esa manera quedaban registrados los cambios de señales que le mandaba el detector a este pirograbador formando el cromatograma. Cada uno de esos picos luego era integrado matemáticamente para ver el área bajo la curva y poder calcular las concentraciones de interés. Otra manera de poder analizarlo era recortar pico por pico y ver por diferencia de masas. Técnicas que obviamente con la computadora quedaron en desuso y tenemos todas estas herramientas para poder analizar los cromatogramas en tiempos sumamente cortos. En la cromatografía gaseosa, la fase móvil es un gas inerte, nitrógeno o helio, y la fase estacionaria es un líquido de alto punto de ebullición, de cuya polaridad
depende la afinidad de los solutos por esta fase. Algunas fases estacionarias polares son polietilenglicol, ésteres. Fases estacionarias no polares, derivados del escualeno. La fase estacionaria está incluida en los poros de un soporte sólido, generalmente tierra de diatomeas, en el caso de las columnas rellenas o químicamente unida a la superficie interna de las columnas capilares de sílice fundida. La muestra, una mezcla de solutos volátiles, se inyecta a través del septum del puerto de inyección utilizando una aguja hipodérmica en cantidades del orden de los microlitros. Desde el inyector, el gas carrier o portador, por ejemplo nitrógeno, transporta los componentes de la muestra a lo largo de la columna, donde son separados y uno por vez pasarán por el detector, el cual emitirá una señal de la naturaleza eléctrica a un registrador que graficará el cromatograma. Con respecto al equipamiento de cromatografía gaseosa, podemos diferenciar los distintos componentes, como por ejemplo el gas portador. Debe ser químicamente inerte. Se utiliza helio, nitrógeno o hidrógeno, dependiendo del detector. Con el suministro de gas se encuentran asociados los reguladores de presión, manómetros y medidores de caudal. La presión de entrada oscila entre 10 a 50 psi por encima de la atmosférica, lo que da lugar a caudales de 25 a 150 mililitros por minuto en columnas rellenas y de 1 a 25 mililitros por minuto en las capilares. También tenemos un inyector. La muestra debe ser introducida como un tapón de vapor. Se inyecta a través del septum del puerto de inyección utilizando una aguja hipodérmica en cantidades de los orden de microlitros. Este sistema permite introducir la muestra y o los patrones sin despresurizar la columna. La inyección lenta de muestras grandes provoca ensanchamiento de bandas y resolución pobre. La cámara de vaporización, situada en la cabeza de la columna, está a una temperatura unos 50 grados por encima del punto de ebullición del componente menos volátil de la mezcla. Las columnas es el corazón del cromatógrafo. En cromatografía gaseosa son de gran longitud, desde 2 metros hasta 50 metros. Están situadas dentro de un horno y pueden operar en forma isotérmica o con programación de temperatura, es decir, a temperatura constante o a variaciones de temperatura. La temperatura máxima debe ser inferior al punto de ebullición de la fase estacionaria para evitar el sangrado de la columna, es decir, la degradación del relleno. Inicialmente se utilizaron columnas empacadas. Actualmente, y para la mayor parte de las aplicaciones de la cromatografía gaseosa, se prefiere utilizar columnas capilares que permiten obtener una resolución muy elevada. El detector debe ser sensible a los efluentes de la columna y capaz de suministrar un registro en la forma de un cromatograma. La señal del detector debe ser proporcional a la cantidad de cada soluto, con lo que debe ser posible realizar un análisis cuantitativo. Se han desarrollado una gran cantidad de detectores para monitorear los componentes que son separados en el efluente del cromatógrafo de gases. Los más usados se basan en la ionización.
El principio aplicado consiste en la medida de los cambios de conductividad eléctrica causados por cambios en las corrientes de iones generados en la llama del detector. Como ejemplo, tenemos el detector de ionización en llama y el detector de captura de electrones. Pero también tenemos el detector de espectrometría de masa o detector fósforo-nitrógeno. El detector de espectrometría de masa es más universal, con menor sensibilidad que los otros, pero con la posibilidad de acoplar una biblioteca espectral, ya que identifica a las sustancias por las masas que se rompe cada molécula. Un espectrómetro de masa está siempre compuesto de tres componentes: la fuente de iones, que es la creación de iones en fase gaseosa; un analizador de masas, que se encarga de la separación de iones en fase gaseosa de acuerdo a su relación masa-carga; y el detector, que detecta por medio de las mediciones de frecuencia. El fundamento de la técnica de espectrometría es el siguiente. Al introducir una molécula en la cámara de ionización, se bombardea con una corriente de electrones. Esta sufre la ionización, es decir, pierde un electrón, dando lugar a la formación de un ion radical. Cuando trabajamos en cromatografía gaseosa, acoplado a un detector de espectrometría de masas, debemos ser capaces de interpretar los gráficos de espectrómetro de masas. Es decir, además de un cromatograma, como venimos viendo, cada uno de los picos podemos analizar el espectro de masa. Como cada molécula se rompe siempre en puntos idénticos, lo que se analizan son los fragmentos, como por ejemplo en el análisis de ácido graso que podemos ver en esta imagen. Se escinde o se rompe dando pesos moleculares, por ejemplo, de 92, 108, 151 y 164. Seguramente el peso molecular de este ácido graso es de 276, que es el último ion que tenemos en la parte derecha del gráfico, que es el ion molecular. Ahora, el ion base es el 108, que es el más alto. Seguramente con los más abundantes, que es el 108, 92, 151 y 164, podemos identificar ya esta sustancia. Para poder identificar, no tan solo tiene que estar estos 4 iones característicos, sino que además debe estar presente en estas proporciones, es decir, el 108, el más abundante, el 92 le continúa, el 164 y el 151, para recién ahí poder confirmar que se trata de este ácido graso en particular.